Muy bien, vamos a dar inicio al mensaje de hoy. Una vez más estoy entusiasmado por el tema de la iglesia y cómo a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo podemos aprender de este tema tan importante. Me gustaría introducir de la siguiente manera. Habemos Papa. El conclave reunió a los cardenales de la Iglesia Católica este pasado 7 de mayo del 2025. Fumata blanca, salió humo blanco del Vaticano en la ciudad de Roma, Italia. El nuevo Papa estadounidense Robert Presbot salió del balcón de la Basílica de San Pedro, donde todo el mundo le recibió con entusiasmo. Pero lo que se me hizo más interesante es cuando habló de los desafíos. Entre los principales retos se encuentra, número 1, la crisis de las vocaciones sacerdotales. Número 2, los escándalos por los abusos sexuales. Número 3, la necesidad urgente de reconectar con los jóvenes. Y número 4, la tradición y lo contemporáneo. Esta agenda es imposible de resolverla. Es como si quisiéramos decir que se tiene que terminar la maldad, se tiene que terminar el abuso, se tiene que terminar las imperfecciones. No va a terminar la maldad por el momento. Esta agenda es imposible de resolver. Hay mucha maldad en el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque ha entrado a través de un hombre. A través de la rebeldía y de la desobediencia de Adán y de Eva ha entrado la maldad, ha entrado la muerte y la naturaleza caída es inevitable. A eso súmele nuestras imperfecciones, a eso súmale nuestras debilidades como seres humanos. No somos perfectos, fallamos. Por eso, hoy quiero hablar de alguien que sí es perfecto. Hoy quiero hablar de alguien que es santo. Hoy quiero hablar de alguien que tiene una agenda increíble, impecable, que no se equivoca, que todo lo sabe, que está en todas partes y que es todopoderoso. Hoy quiero hablar de la agenda de la iglesia de Cristo, una iglesia impecable. Ese es el tema de hoy, una iglesia impecable, imparable, perfecta. Porque Cristo la diseñó. Conozcámosla a través de su palabra. Mateo 16, 18. Jesús hablando directamente con Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche esto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso lo dijo hace más de 2000 años. ¿Usted sabe la persecución que ha enfrentado la iglesia? La iglesia de Cristo, una persecución física, sanguinaria. Por más de 2000 años la iglesia ha sobrevivido, oiga eso. Ni el gobierno, ni los gobernantes, presidentes, ni siquiera el mismísimo Adolfo Hitler ha podido acabar con la iglesia. Intentó desaparecer Hitler a los judíos si no hubiera sido por Estados Unidos, que les dio la oportunidad de entrar, pero más sin embargo han fracasado en su intento de desaparecer a la iglesia por una simple razón. Cristo la comenzó. Cristo va enfrente de la iglesia. Él es el fundador, Él es el iniciador. El poderoso va enfrente de su iglesia. ¿Y quién contra Él? Así que no importa lo que el mundo tenga que hacer o quiera hacer, la iglesia viene de los cielos y está ya establecida en la tierra. Y usted y yo somos parte de esa iglesia. Usted puede ser parte de esa iglesia también. Así que la iglesia ha sobrevivido todo tipo de persecución. La solución ante esta persecución es solamente perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseveramos en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Perseveramos en la comunión, somos una familia y la familia se cuida y la familia no se deja, no se abandona, se da la vida por la familia.
Cristo lo puso más claro, dio su vida por nosotros. La familia es parte de la doctrina, de la marca de la iglesia. Lo recordamos en la Santa Cena, en el partimiento del pan y en la oración. Así que no olvidemos que nuestro propósito como iglesia es primeramente exaltar a Dios, de todas las maneras posibles, exaltar a Dios en la música, exaltar a Dios con nuestro ejemplo de vivir, dándole la espalda a la desobediencia y a la rebeldía, dejando ser instruidos por la palabra y la autoridad máxima que es la Biblia. Exaltemos a Dios. Y también edificar a los creyentes en la iglesia. El creyente tiene que crecer. Como creyente nosotros tenemos que crecer. Y es nuestra responsabilidad crecer como una planta que es sembrada y tiene que crecer la planta. Si está vivo, tiene que crecer. Y nosotros, si recibimos a Cristo, estamos vivos, tenemos vida eterna, tenemos que crecer. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Edificar a los creyentes y también evangelizar a los perdidos. Ese es nuestro propósito como iglesia, evangelizar a los perdidos, edificarnos, que es crecer y exaltar a Dios. Observe lo que dice Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dice, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Oiga eso, la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Y Pablo lo dijo en Efesios 5:25, la iglesia es preciosa por muchas razones, pero principalmente porque Jesús murió por ella. Por eso cuando venimos y nos reunimos, nos olvidamos un rato de nuestros problemas. No sé si usted ha experimentado eso, que está aquí reunidos y se olvida un rato de todo lo que está allá. Presiones, problemas, hasta dolores físicos. Hermanos, me ha tocado venir a un servicio o estar sirviendo con migraña y en un momento a otro ya no siento el dolor. Por eso le doy la razón a Carlos Spurgeon. La iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Es el mejor lugar en donde tú te puedes encontrar, en donde puedes descansar, en donde puedes disfrutar de paz, en donde te sientes amado, en donde te sientes abrazado, te sientes confortado. Y Pablo en Efesios 5:5 lo remata diciendo que Jesús murió por ella. Por eso es hermosa la iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Será acaso la iglesia un edificio de 4 paredes? ¿Qué es iglesia? La palabra en su raíz significa asamblea, una reunión. Y no reunión de personas cualquiera. Es una reunión de personas que han sido redimidas y que alguien ha pagado un precio muy alto por cada una de esas personas. Entonces cada persona que ha sido comprada con la sangre de Jesús ha sido colocada en una familia. Esa es la iglesia. Todo lo demás es parte secundaria, a veces necesaria, pero la iglesia es cuando hay una reunión, cuando hay una asamblea y no importa en dónde se lleva a cabo. Así que nuestro primer punto, encontramos que en una iglesia imparable tiene un origen divino, como lo mencionaba al principio. La iglesia no comenzó en la tierra, no la diseñó una persona diligente o elocuente, mucho menos un gobernante o un presidente. El origen divino es Jesús. Lo que dice el Evangelio de Juan 10, dice Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Jesús. Según Juan 10, dice que Jesús es el buen pastor y que Él da su vida por las ovejas. Y también dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso debe de darnos entusiasmo. Eso debe de emocionarnos, saber que la iglesia la dirige el pastor de pastores, el buen pastor llamado Jesús, y que nada nos va a faltar. Qué importante es saber
a quién nos está dirigiendo y quién nos está llevando. Yo estoy seguro que de todos los que estamos aquí, nadie se atrevería a subirse a un avión si que hubiera un piloto. Creo que todos necesitamos sentir la seguridad de que el que lleva el volante es el indicado. Y según la palabra de Dios, Juan 10 y Salmo 23, Jehová es nuestro pastor y Él es el que va al frente. Él sostiene la iglesia. Él nos cuida, Él nos protege, mientras nosotros estemos dentro de su cobertura. Porque si nosotros nos salimos por rebeldía, por desobediencia de su cobertura, estamos expuestos a todo. Como el hijo pródigo. Salió de su casa, salió con sus padres y estuvo expuesto a todo. Gracias a Dios y a su misericordia, él pudo reflexionar y pudo regresar. ¿Por qué? Porque era parte de lo que Dios había escogido para salvación. Así es que no nada más vemos que Jesús es el pastor de la iglesia y que Él la dirige, sino que Cristo prometió edificar la iglesia. Así que si crecemos y si tenemos algo de dones y algo de talentos, no es porque venga de nosotros. De Dios proviene todo. Y si Él prometió edificar la iglesia, Él la va a completar hasta alcanzar su gloriosa plenitud cuando venga Él. Vemos en los evangelios que Jesús sanaba enfermos, sanaba ciegos y todo tipo de situaciones. Llegaban multitudes de personas y los ponían en los pies de Cristo y Cristo sanaba a todos. Y con esta palabra que estamos viendo, en que Cristo prometió edificar la iglesia y completarla hasta alcanzar su gloriosa plenitud cuando venga de nuevo, eso me dice lo siguiente y no tengo duda de esto. Todos, absolutamente todos, vamos a ser sanados de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque tendremos cuerpos glorificados. Entraremos a la presencia de Dios con cuerpos glorificados. Así que el que no camina va a caminar, el que no ve va a mirar, el que no salta va a saltar. Es lo que dice la palabra de Dios. Él lo prometió y yo le creo. Él edifica su iglesia. Él va a completar todo. Nadie va a entrar medio salvo, nadie va a entrar medio caminando. No, todos vamos a entrar completos porque Él lo prometió. Entonces ya tenemos el panorama. Cristo fundó la iglesia, Él la sostiene, Él la dirige. No nos salgamos de su cobertura. Él hace que la iglesia crezca, sea edificada, sea perfecta. Ahora, ¿qué vemos del templo? ¿Qué vemos de lo que es la alabanza, de lo que es la música? Que es sumamente importante también. En 2 de Crónicas 7, 1 al 3, vemos la construcción del templo de Salomón. ¿Se acuerdan que David tenía el deseo de construir un templo para Dios? Y Dios le prometió a David que se llevaría a cabo, pero que no sería él quien llevara a cabo esta construcción. David era un hombre de guerra y sus manos estaban manchadas de sangre. Pero le prometió que su hijo Salomón construiría el templo y fue algo glorioso. Déjame leerle lo que dice 2 de Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón, aquí Dios está cumpliendo sus promesas. Cuando Salomón acabó de orar, ya estaba inaugurándose el templo de Salomón. Salomón acabó de orar. Descendió fuego de los cielos, oiga esto, y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó toda la casa, o sea, llenó todo el templo. Ni siquiera podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, dice, se postraron sobre sus rostros en el suelo, adoraron, alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ya tenemos al pastor de pastores y su respaldo. Y luego vemos que Dios es tan bueno
que Él hace mostrar su presencia y su poder hacia esta reunión, hacia esta asamblea. Ahora, en Hechos 17, 24, 25, Dios dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso significa que Dios, a donde sea que la iglesia se mueva, a donde sea que la iglesia haga obra, la presencia va a estar ahí. Si es en el edificio, es ahí. Por eso el texto dice que Él no habita en templos hechos por hombres. Eso significa que si en algún momento nosotros hiciéramos alguna obra fuera de estas cuatro paredes, Dios va ahí con su iglesia. Es lo que el texto está diciendo. O sea, Dios está aquí, Dios está afuera, Dios está en todas partes, Dios está en San Diego, Dios está en Estados Unidos y Dios está en todo el mundo. Y va con nosotros a donde sea que nosotros vayamos. Mejor explicado en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, a donde el pueblo se movía, iba columna de fuego por la noche y la nube por el día. La presencia de Dios está aquí y con nosotros, morando dentro de nosotros. Tiene un origen divino que proviene de los cielos, pero Cristo se encarnó y nació de una virgen y llevó a cabo su ministerio para cumplir con los pactos y las promesas de establecer su reino aquí en la tierra a través del linaje de David. Él vino, se mostró, llevó a cabo su ministerio. Luego Él murió en la cruz, pero vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo y vino a hacer morada permanente. Y nace la iglesia. No porque la iglesia no existía antes, sino porque el hombre había desobedecido y los planes que Dios tenía, el hombre los había echado a perder. Dios había hecho un pacto con el hombre y el hombre rompió su pacto. Era un convenio, era un común acuerdo entre ambas partes. Dios siempre ha cumplido con lo que Él promete, pero el hombre falló. Y por eso es que los planes cambiaron. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan misericordioso es el Señor, que Él manda a su Hijo en rescate. ¿Sabe lo que eso significa, querido oyente? Que no merecíamos nosotros la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios es un regalo, es una dádiva, como dice Romanos. Es un regalo, ¿por qué? Porque no lo merecemos. Nadie, según Pablo y las Escrituras, nadie merecía ser rescatado. Nadie. Todos teníamos ya un destino. Pero es tan grande el amor de Dios, es tan grande su misericordia, que nos envió un Salvador. Eso es algo a considerar, hermanos. Es algo por lo que debemos de agradecer y de dar gracias. Y es suficiente también para crear la convicción de que vivimos para Él y de que tenemos que estar listos a sufrir por Él. La iglesia ha sufrido persecución por más de 2000 años, pero la iglesia ahí está y se sigue estableciendo en todos los rincones de la tierra. Y Dios sigue levantando misioneros en todas partes del mundo. Y el mensaje se sigue predicando en todos los idiomas y en todos los dialectos. ¿Y qué creen? Esa obra no va a parar. Esa obra no va a parar. Es una iglesia imparable. Y yo quiero ser parte de esa iglesia imparable. Entendemos lo que es la parte de la salvación y que Dios ha prometido
edificarnos y completar la obra que Él comenzó. Pero también tiene que ver en nosotros la responsabilidad de realmente ser esa iglesia imparable. Tiene mucho que ver si nosotros queremos ser parte de esa iglesia imparable. Por eso, a través de la Biblia nos recuerda y nos anima que cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, trajo un avivamiento tan grande. Imagínense predicaciones en donde 3,000 personas aceptaban a Cristo y luego eran bautizadas. Y lo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con este mensaje es como todas esas personas en las que Cristo salvaba pasaban a ser parte de una familia espiritual, en donde ellos vendían todo lo que ellos tenían. Es lo que dice Hechos, capítulo 2, 44 en adelante, y se los leo yo mismos. Todos los que habían creído estaban juntos, estaban reunidos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y vendían sus bienes y repartían todo lo que tenían según la necesidad de cada uno. Es decir, no había necesidad dentro de la familia espiritual. Y si era necesario vender todo, como lo dice el texto, lo hacían. Mirábamos en uno de los estudios de Gálatas entre semana, qué tan importante es ver las necesidades primeramente de adentro, de aquí de la iglesia, para luego poder salir afuera a bendecir al necesitado. Y el texto nos está diciendo que los que venían agregándose al cuerpo de Cristo vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían aquí mismo según la necesidad de cada uno, no permitiendo que alguien padeciera ningún tipo de necesidad, hermanos. Ningún tipo. Eso me está diciendo el tipo de familia en Cristo que debemos de ser. Y muchas veces queremos que las cosas de Cristo o su iglesia gire en nosotros. Y es muy fácil, hermanos, hay muchas distracciones. Y más aquí en Estados Unidos, hay muchos deberes, muchas responsabilidades, muchas distracciones. Y cuando menos nos demos cuenta, hacemos que la iglesia gire en nosotros y no nosotros girar en ella. Y eso es peligroso. Porque poco a poquito nos vamos alejando y no nos damos cuenta. Es como una anestesia. ¿Han sentido cuando lo anestesian? Que no siente nada, pero se va durmiendo. Cuando menos se da cuenta ya se durmió. Cuando nosotros no somos radicales, va sucediendo ese efecto de la anestesia. Nos vamos alejando, vamos perdiendo interés, dejamos de venir poco a poco. Y el mundo es experto en como una esponja absorbernos y nosotros rodear en las cosas que se hacen. Y lo más difícil y lo más duro es la familia. ¿Por qué? Porque nadie se quiere perder un evento importante en la familia. Pero todavía hay familia que necesita conocer a Cristo. Y ahí es donde a veces existe un poquito de peligro o una corriente en donde podemos ir más en esa corriente de salirnos de la cobertura del Señor que de estar dentro de ella. ¿Qué es lo más sabio que pudiéramos hacer ante eso? Porque es difícil. Porque número uno, yo quisiera que toda mi familia fuera salva. O yo quisiera que el Señor me usara para que cada uno de mis familiares fueran salvos. Y me refiero a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, y que todos fueran salvos. Pero si vemos la realidad, aún no sucede. Y nosotros podemos ser anestesiados en eso. ¿Qué es lo que la Biblia nos anima a hacer? No hay que excluir a nadie. No hay que rechazar a nadie. No hay que discriminar a nadie. Hay que ser sabios. Y veamos ejemplos como estos. Probablemente si se necesita festejar el cumpleaños de algún familiar y el familiar no quiere venir a la iglesia, entonces nosotros con sabiduría, con oración, debemos de buscar la manera
de que ellos giren en torno a lo que nosotros hacemos. No nosotros girar en torno de ellos, porque si no, es como cuando te metes al mar con una corriente que no se ve y te jala. Eso es una realidad, hermanos. Para ser una iglesia imparable, debemos de conocer todo ese panorama. Pero también debemos de ser sabios en cómo vamos a involucrar a la familia en todo lo que hacemos. Y si se ocupa festejar aquí el cumpleaños, hagámoslo, hermanos. Y si se ocupa hacer el evento aquí, hagámoslo. Pero lo peligroso es cuando dejamos de venir a la iglesia porque hay un evento en la familia. O porque en mi trabajo mi supervisor no es cristiano y me dijo que el domingo no viniera. Entonces empezamos a girar en torno a eso. Entonces sé que es algo complicado y que se requiere de mucha sabiduría, hermanos, pero es muy importante. ¿Por qué quiero compartirles esto? Porque si nosotros logramos hacer lo que hacía la iglesia primitiva, no se imaginan lo que Dios puede hacer con una iglesia local, hermanos. O sea, es el mismo Dios del que estoy hablando ahorita, es el mismo Dios del libro de los Hechos. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, usted ve que los apóstoles hacían milagros, que habían miles de personas bautizándose. Y yo no creo que este mundo tenga más poder que Dios. No. Dios tiene más poder que este mundo. Y no creo que nosotros podamos ser menos cristianos o podamos ser menos iglesia que la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque según la teología de Pablo, dice que Cristo, la salvación no nomás fue para los judíos, también fue para los gentiles. Y fuimos entonces hijos adoptados. O sea, todos somos importantes delante de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes con todos sus hijos, sin importar el idioma, sin importar el país, sin importar el continente. Dios quiere hacer algo grande con su iglesia local. ¿Está conmigo? Dios tiene un poder inmenso y ama tanto a la gente que quiere usar su iglesia para hacer cosas grandes. ¿Está conmigo? Entonces nosotros también debemos de buscar las mejores maneras de estar en posición. Si no estamos en posición, si no nos subimos a ese tren, si no nos subimos a ese avión, si no nos subimos a la ruta adecuada, no será con el mismo alcance. Ese es el deseo del corazón de un creyente, hacer cosas grandes para Dios. O sea, hacíamos cosas grandes para el mundo, ¿por qué no hacer cosas grandes para Dios? Si éramos exitosos en el mundo, ¿por qué no ser exitosos en las cosas de Dios? Si éramos talentosos en hacer cosas que eran ilícitas, ilegales, éramos buenos para hacer cosas ilegales, ¿por qué no ser buenos para las cosas de Dios o para su obra? ¿Por qué no? No sé de dónde Dios te rescató, no sé de Dios de dónde te sacó, pero sé que tienes talento, sé que tienes habilidades, sé que eres bueno para algunas cosas. Y si lo haces a favor de cosas que no son correctas, ¿por qué no hacerlo a cosas que sí son correctas? Y cosas en donde Dios se pueda glorificar. Por eso yo todavía creo en el 2025 que Dios quiere hacer cosas grandes con su iglesia local. Tanto que dio su vida por Él. Entonces, vemos que hay una función, tiene un origen divino la iglesia, tiene una función la iglesia y tiene un destino divino. Lo que dice Tesalonicenses 4:7 acerca de el regreso de Jesús, yo sé que lo has escuchado en algún momento. Porque es cuando Jesús se estaciona en las nubes y con voz de trompeta, con voz de mando, Él va a hablar y todos los que murieron en Cristo se levantarán de sus tumbas y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Yo sé que has escuchado ese texto, pero ¿sabes
que la iglesia va a sufrir un traslado? Cuando se llegue ese momento, la iglesia será trasladada. La iglesia de Cristo es una iglesia imparable, hermanos, que ni siquiera cuando se empiezan a cumplir los eventos futuros, porque se van a cumplir las profecías, ni siquiera eso va a impedir que la iglesia sea imparable. Va a sufrir la iglesia un traslado. La iglesia va a ser llevada a la presencia de Dios. Y no vamos a estar dormidos, no vamos a ser expectantes. La iglesia va a ser trasladada para recibir cuerpos glorificados, para que ya no haya más muerte, para que no haya dolor, para que ya no haya pecado, para que ya no haya rebeldía. Va a ser llevada la iglesia. ¿Y qué cree? Va a regresar. Gloria a Dios. Va a regresar. La iglesia no se va y va a desaparecer. Va a regresar. Va a reinar aquí con Cristo. Cristo prometió establecer su trono aquí en la tierra, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Y todos los reinos poderosos, todos los países poderosos se van a doblar y van a confesar que Él es el Señor. ¿Y quién cree que va a estar ahí en la fila? Los que hemos creído en el Hijo de Dios, con cuerpos glorificados. Gloria a Dios, ya no va a haber pecado, ya no va a haber chisme, ya no va a haber duda, ya no va a haber miedo, ya no va a haber todo lo que somos buenos para hacer. Ya no va a haber nada de eso. Ya no vamos a batallar con el orgullo. Ya no vamos a batallar con el carácter. No vamos a batallar con nada de eso. Por eso es importante el tema de la iglesia. Y es importante estar en posición. Y es importante darlo todo. Todo, hermanos. Que cuando venga el Señor nos encuentre siendo una iglesia imparable. Que nos encuentre orando. Que nos encuentre evangelizando al perdido. Que nos encuentre edificándonos unos a otros. En esta porción de este texto del capítulo 2 de los Hechos, vemos los resultados y lo hemos visto muchas veces. Y vemos el precio que los apóstoles pagaron. Fue un precio muy alto. Fueron azotados, fueron golpeados, pasaron hambre, fueron echados a la cárcel. Los discípulos mueren a causa de perseverar en esto que estamos hablando, en esto que estamos tratando de hacerlo real. Mateo encuentra la muerte en Etiopía, Tomás al sur de la India, Pablo fue decapitado en Roma, Juan es envenenado en Roma. ¿Cuál es el precio que vamos a estar dispuestos a pagar? Y no me refiero a un precio físico, hermanos. Me refiero a vivir para Él. Saque todo lo que sabe que no está bien de su vida, hermanos. Saque a las personas que saben que no son buenas influencias para ustedes. Y perdóneme, hermano, por lo que le voy a decir, pero inclusive si hay familia que te hace tropezar, ponga sus límites. Lo dije hace unos minutos atrás, no vamos a excluir a nadie. No se trata de discriminar a la familia ni a nadie de eso, pero sea sabio. Ámelos, ore por ellos, esté ahí para ellos, esté al 100 ahí para ellos, pero ponga sus límites. Es importante si queremos dar todo para Dios. Si no, vamos a ser jalados como una corriente para atrás. Vamos a quedar fuera. No vamos a estar en posición. La iglesia imparable de Cristo lo vemos reflejado en los apóstoles que lo dieron todo, dejaron todo, dieron todo su tiempo, dieron todo su talento y dieron todo lo que tenían y dieron su vida. Recuerden que ellos fueron el fundamento. Sobre ese fundamento, como vimos el primer texto de este mensaje, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el fundamento. La misma iglesia católica reconoce. En su tradición dicen ellos que el primer papa fue San Pedro. Eso está en la Biblia. Toda lengua reconoce que la iglesia de Cristo es imparable. Todos de alguna manera u otra reconocen que
Cristo es todopoderoso y que no hay nadie como Él. El hombre es imperfecto, el hombre tiene fallas. Nosotros no podemos ser mediadores entre Dios y el hombre. Tienes una relación directa con Dios si lo quieres tener. No necesitas un intermediario para tener una relación con Dios. Por eso este texto me encanta cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. No le está diciendo a Pedro, ve por otro apóstol y habla a través del apóstol y yo hablo también a través de ese apóstol y nos comunicamos. No, Jesús se comunica directo con Pedro, Jesús se comunica directo contigo. Es una relación personal. Él habla contigo y tú hablas con Él. Esa es la iglesia imparable, hermanos. Ahora Jesús le dijo eso a Pedro. Ahora imagínense eso multiplicado por muchos. Ven el gran poder que hay, hermanos, en el Señor y lo que Él quiere hacer. Se lo dijo a Pedro, pero hoy Dios está hablándole a todos. Me está hablando a mí y le está hablando a usted. La iglesia imparable de Cristo. El destino. Esos son los 3 puntos del mensaje. Los quiero repasar una vez más. El origen divino desde los cielos y cómo Dios lo estableció en la tierra. Y luego vimos la función, vemos el destino y concluyo de la siguiente manera. Walter Elias Disney dijo lo siguiente. Dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Walt Disney y su legado ha sido un legado que hasta el día de hoy permanece de una manera relevante. Observe esto. La compañía ahora llamada Walt Disney se ha convertido en uno de los conglomerados de medios de comunicación y entretenimiento más grandes del mundo. Disney sigue siendo un referente cultural. Está hablando en presente. Disney sigue siendo un referente cultural con parques temáticos, películas, series y productos que entretienen a millones de personas en todo el mundo. Ahora, yo les estoy hablando de algo divino, de algo grande, de algo celestial, no de un entretenimiento. Yo les estoy hablando de un evangelio que es vivo, que tiene relevancia, que aplica para el día de hoy, que aplica para todas las culturas y para todo el mundo, y que usted y yo podemos ser parte de eso. Por eso le doy gracias a Dios, por quien es Él. Le doy gracias a Dios, porque sé que Él me llamó. Le doy gracias a Dios, porque sé que a ti también te llamó. Hermanos, tenemos que sumarnos a esta gran obra. Es una excelente obra y manera de servir al Señor. Y si aún no has sido parte de esto, si esto es nuevo para ti, si tú no conoces al Dios de la Biblia, si tú no tienes una relación personal con el Señor y estás aquí, el día de hoy no es una casualidad. Créemelo que no es una casualidad. Dios está ahí contigo. Lo dije desde el principio, Dios está aquí. No importa lo que hayas hecho, no importa lo pecador que seamos, Dios está aquí. Y lo leo, hermanos, en el Antiguo Testamento. Vean todo lo que el pueblo de Israel hacía, idolatría, no cumplía los mandamientos y Dios seguía ahí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y sé que Dios está aquí. Así que si tú estás aquí y nunca has hecho una decisión de conocerlo, de pedirle perdón, no desperdicies este momento.